Una fuente sin igual. Es el tema de esta noche. Íbamos viajando con un amigo, pastor, el pastor Tránsito Argueta, él ya está jubilado. Íbamos de Cojutepeque para una reunión en San Miguel. Era sábado, ya de mediodía para abajo, ya tarde. De repente al pastor le sonó el teléfono y él se orilló, parqueó el carro, se bajó del carro y atendió la llamada. Luego de atender la llamada, sube y continuamos con nuestro viaje. A los pocos minutos el pastor Tránsito me dijo, a él siempre le gustaban conversaciones así controversiales, y me dice: Nafre, Dios es injusto. Claro, era una de esos momentos donde iba a haber una conversación seria, de la que se pueden sacar grandes lecciones de la vida. Te explico, continuó el pastor. El miércoles recibí una llamada de una hermana pidiéndome que fuéramos a visitar a don Antonio. Don Antonio ha sido un alcohólico del pueblo de Analquito, que ha recibido la fe de Jesús un montón de veces, ha ido a campañas, y don Antonio, vieras que engaña a los hermanos, les dice: sí, acepto el bautismo, me voy a bautizar, y ya cuando los hermanos llegan para llevar al bautismo, eran mentiras, ustedes son unos tontos, insultaba a los hermanos, se burlaba de ellos. Muchas veces hizo eso. Así que el pastor me contaba, yo le dije a la hermana que no, que yo a ese viejito bolo no lo visitaba porque era un maleante, lo mismo nos iba a hacer. Pero la hermana insistió, y por amor a la hermana, el aprecio que le tengo, yo fui a visitar a don Antonio. Al llegar saludé a don Antonio, pero mira, me dice, parecía que estaba hablando con un hombre totalmente distinto al de las veces anteriores. Me pidió disculpas por tantas veces que se había burlado de la iglesia y de los hermanos, y las veces que lo había insultado. Habló de lo torpe y tonto que había sido en la vida al haberse prácticamente vaciado su vida en la botella de licor. Y me dijo: y yo quiero bautizarme. El pastor le dijo: está bien, hermano, vamos a bautizarlo. Se va a preparar la pila bautismal para el sábado. Era un miércoles, porque la pila no está preparada y aquí cuesta que venga el agua en este pueblito. Y don Antonio le dijo: pastor, no, yo quiero bautizarme hoy. Pero es que la pila, no, vamos al río, pastor, bajemos al río. Era bien feo, pero bajemos y bautíceme ahí, por favor. El pastor reunió una comisión de la junta de iglesia, la secretaria, unos ancianos, y se fueron al río a bautizar a don Antonio. Regresó don Antonio del bautismo totalmente cambiado, su rostro estaba lleno de felicidad. En la noche fueron a la iglesia, era el miércoles de culto, ¿verdad? Le entregaron su Biblia, le dieron la bienvenida ahí entre los hermanos que estaban. El viernes asistió a la pequeña congregación a la que había sido asignado, que habían trabajado con ellos, hogar, iglesia o grupo pequeño, no sé, hogares de esperanza creo que le llaman acá, pero era un grupo. Y don Antonio era un hombre diferente, cambiado completamente. Quien me habló, me dijo el pastor hace un momento, fue la misma hermana que me llevó a donde don Antonio para avisarme. Recuerden que les dije que era sábado, que esta mañana encontraron a don Antonio muerto en su casa, en su cama. Aparentemente fue un ataque al corazón. Su rostro expresaba paz. Y es por eso que yo creo que Dios es injusto. Tú y yo tenemos años de estar aquí en la iglesia, sirviendo, trabajando. Y cuidado, que podemos fallar y caer. Y este hombre que toda su vida fue un malvado, se bautizó el miércoles, 3 días fue cristiano, se muere el viernes, y el Señor le dará a él la misma recompensa que a ti y a mí. La misma.
Por eso creo que Dios es injusto. Y finalizó diciendo: pero qué bueno que Dios sea así, porque todos estamos en la misma condición. Mi querido hermano, Dios dará la misma recompensa a todos en aquel gran día, cuando nos diga las palabras de San Mateo 25:34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estos benditos son los que menciona Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y versículo 17. Cuando dice Juan en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Solamente, y aquí está el secreto, van a entrar solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora la gran pregunta que se hace es: ¿tú estás inscrito en el libro de la vida del Cordero? Si hoy falleces, el día que el Señor venga, o si hoy viniese el Señor, ¿entrarías al reino de los cielos? La Biblia es clara cuando dice: solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quieres ser salvo? Tu nombre debe estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y eso sucede cuando nos bautizamos. Anoche el pecador quedó frente al altar en el santuario. Pasó de la puerta al altar del sacrificio. Creer es tan indispensable. Después de ver el altar del sacrificio, el pecador tenía a su vista la fuente de bronce. Éxodo 30, 18 al 20. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo, dice el verso 20, de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Esta fuente de bronce estaba entre el altar y la puerta del santuario. Era de bronce macizo y se mantenía llena de agua. Curiosamente, esta fuente fue hecha del bronce de los espejos de las mujeres hebreas. En aquel entonces los espejos no eran de vidrio, eran de bronce pulido. Y las mujeres hebreas, dejando a un lado un poco la vanidad, ¿verdad?, de mujer, ofrendan sus espejos para crear esta obra de arte. Los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar al santuario. También se lavaban cuando iban a presentar ofrendas en el altar. La muerte era el castigo para el sacerdote que entraba al santuario sin haberse lavado. Era serio, ¿verdad?, este asunto de lavarse. A lo largo de la Biblia, el agua se usa como un símbolo de vida y de pureza. El ministerio de Jesús nos ofrece limpieza, nos ofrece sanidad, nos ofrece esperanza a través de las aguas del bautismo. Así como el sacerdote no podía entrar al santuario sin ser lavado, nosotros no podemos continuar en el camino de la salvación sin ser bautizados. El bautismo es indispensable. Salmo 51:2 nos dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ese debe ser nuestro deseo. Ese debe ser tu deseo esta noche. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. La fuente de bronce completaba el ministerio del atrio y responde por completo la pregunta del pecador: ¿qué debo hacer para ser salvo?
Jesús lo explicó claramente en San Marcos 16:16. El que creyere, el sacrificio, ¿verdad? Y fuere bautizado en la fuente de bronce, ese será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Es indispensable. Qué hermoso aquel himno de nuestro himnario, cuando en forma de interrogación decimos: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Primero creemos en el sacrificio de Cristo, que Jesús nos puede perdonar. El siguiente paso natural es el bautismo. Así lo muestra el santuario. Primero creemos en el sacrificio de Cristo, le aceptamos como nuestro Salvador y por default nos bautizamos. Como hemos mencionado otras noches, creer es indispensable. Frente al altar, el pecador comienza a desarrollar su fe. Es en el bautismo que el pecador ve materializada su fe, entregando su vida completamente a Dios. En Hechos capítulo 8 se nos narra una interesante historia que nos ayudará a ilustrar este punto. Felipe, no el discípulo, sino el diácono, estaba haciendo la obra misionera. Hago un paréntesis aquí: todos los ministerios de la iglesia han sido establecidos para servir a la iglesia y para la obra misionera. Nadie puede decir, el hermano Oscar no puede venir y decir: aquí no, es que yo tengo el ministerio de canto y nosotros aquí servimos cantando y aquí nosotros hacemos todo. No, si ese don no es puesto a los pies del Señor para ministrar a los pecadores, a los que no se han bautizado, no se está haciendo nada. Un anciano de iglesia que dice: no, si yo aquí, mi trabajo es ministrar la iglesia, ayudar, administrar y dar estudios bíblicos, eso no me corresponde. A todos nos corresponde. Miren, disculpen lo que voy a decir, con el permiso de, bueno, sin el permiso de ustedes, porque todo lo voy a decir aquí, ¿verdad? Si un miembro de junta, un director de departamento, de ministerio, no le gusta, expresa públicamente o a través de sus actos que no le gusta la obra misionera, ¿para qué lo dejan para el otro año? Ese es como el lingote de oro. Maldición para el campamento. Si es que el Señor una sola cosa nos dejó haciendo, no nos dejó haciendo mucho. Vayan y prediquen el evangelio. Eso fue todo. No lo echemos a perder, por favor. Este diácono sabía cuál era su ministerio. No solo servía las mesas, andaba predicando. Bueno para dar estudios bíblicos. Le gustaba el evangelismo personal. El Señor lo llevó a un lugar, una calle que estaba ahí sola, olvidada. Esa calle, me imagino esa calle donde estaba Felipe, allá en Usulután. Abrimos obra. Lastimosamente con el tiempo se perdió. En un lugar, hasta el nombre les va a usted, se llamaba, o se llama el lugar, porque se llama Ulechacho. Hermano, y cuando uno iba al calendario de predicadores, y ay, me toca Ulechacho este mes, era una tristeza uno que lo mandaran a Ulechacho. Porque para ir a Ulechacho no había, desde la carretera hasta el lugar no había automóvil, no había carreta, no había nada, era a pie. 1 hora de ida a pie. La ida no era lo triste, era la avenida, mediodía, en medio de unos cañales sin árboles, hermano, aquello pelón, si a uno se le quemaban las mechas ahí, más en verano. Mire, con el polvo hasta las rodillas.
Hermana Dorita Hernández, ¿la conoce? ¿Ve que hermana Dorita? Hermana Doris desarrolló una alergia en sus piernas por caminar en aquellas polvazones. La hermana misionera. Yo me imagino que así fue el lugar donde llevó el Señor a Felipe. Ahí estaba en aquel camino, de repente venía un carruaje lujoso, sí. No sé, quizás era una Toyota Prado, una Mercedes, una Audi, pero era de eso, era lujoso. Se notaba que el que venía en ese carruaje era de billete, hermano. No, si no era cualquiera, era el ministro de Hacienda de Etiopía. ¿Cómo la ve usted? Te ha visto, ¿verdad? Allá en nuestros países, no sé aquí cómo será, aquí me imagino que es igual o peor, ¿verdad? Pero los ministros andan, eso es lo mejor. Felipe, como buen salvadoreño, porque Felipe era salvadoreño, ¿sabían ustedes eso? ¿Ah? Le guste o no le guste, todos aquí somos salvadoreños, solo los que no se han bautizado. Y todos somos, porque somos del Salvador Jesús. Y los que somos del Salvador somos doblemente salvadoreños. Así que Felipe, como buen salvadoreño, curioso, ¿verdad?, se acerca al carro. Habían tantos hoyos y tantos baches, parecía así como en El Salvador, allá en Oyapango. Ya no es Oyapango, sino que le dicen Oyapango, tantos hoyos que hay en la carretera. Que iba despacio, y entonces Felipe se pone a la par, camina. Imagínense a la velocidad que iba el carruaje. Y aquel hombre iba leyendo un libro, el profeta Isaías. Había conseguido ese libro quizás como un souvenir allá en Jerusalén. Iba de regreso a su país y iba leyendo en voz alta. Pero mire qué atrevido Felipe. Cuando lo escucha, le hace la siguiente pregunta. No sé si usted, estando leyendo, llega a un metido y le hace esta pregunta y entiende lo que lee. ¿Verdad que ya viéndolo así como que caería mal, verdad? Sí. Y entiendes lo que lees. Pero aquel hombre, un hombre muy educado, un hombre de la alta alcurnia, ¿verdad?, le dice: te soy honesto, no entiendo nada. Nada. Y tú entiendes, le pregunta. Yo sí entiendo, le dijo Felipe. De verdad, sí entiéndole. Para el carro, le dijo al conductor, ¿verdad? Súbete, vení, explícame. Y en lo que aquel hombre iba leyendo un pasaje que hablaba del Mesías sufriente, y le hace la pregunta: ¿y de quién habla aquí el profeta? ¿De él mismo o de otro? Ahí estuvo el momento, el gancho, hermano. Y como todo buen pescador, ¿ustedes pescan aquí? ¿Alguno de ustedes va a pescar? ¿Alguno de ustedes le va bien pescando? ¿Sí, a usted le va bien pescando, hermano? Yo nunca, en mi país nunca había pescado. Hace algunos años estuve en Massachusetts, y un hermano dominicano me dice: hermano, ¿usted ha pescado? No, pues vamos a pescar, me dice. Y me llevó un domingo a Rhode Island, y allá estábamos nosotros, mire, con la gran buena suerte que tuve yo, que a primer anzuelazo que tiré y saqué mi primer pescado, el único en todo el día. Me fue mejor con las naranjas. A la par habían otros dominicanos y yo les regalé naranjas, les regalé sandías de lo que llevábamos, y ellos me regalaron 2 pescadotes grandes así que ahí conseguí. El buen pescador sabe en qué momento jalar, cuándo jalar el sedal, cuándo aflojarlo, ¿verdad? Y tiene sus herramientas. Vi unos chinos que estaban pescando, qué bárbaro. 2 chinos eran, pero tenían como 10 cañas de pescar puestas, eso. Y picaba uno y sacaba otro, y tenían unas hieleras y echando pescados en eso sí sabían pescar. Felipe era un buen pescador. Aquí está. Y dice la Biblia que Felipe le comenzó a hablar del ministerio de Jesús. A partir de esa escritura le contó todo sobre Jesús. Cuando llegó el momento en que Felipe explicó lo del bautismo y le dijo que Jesús había mandado a bautizar a todo el que quería ser salvo, en ese instante iban pasando por un lugar, quizás un río, una pequeña laguna, y entonces dijo el hombre: mira, Felipe, verso 36 de Hechos 8, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe le pudo haber extendido una enorme y sustanciosa lista de requisitos. Le pudo haber dicho que no porque no tenía conocimiento, porque no practicaba la ley todavía, pero no lo hizo. Verso 37. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Excelente, le dijo Felipe, tiene 10 en el examen. Estás listo para el bautismo. Versos 38 y 39. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió, ¿cómo? Gozoso. No triste, gozoso. Porque el bautismo trae gozo. Tú ahorita estás en una aflicción. Ay, este hermano ya nos va a llamar para que nos bauticemos y yo no quiero. Y estás en aquella angustia así. Tienes razón. Si te le estás escapando de las garras al diablo, y el diablo no quiere que tú te bautices, y te hace entrar en depresión y en angustia y todo eso, y estás ahí. Pero una vez que pasas por las aguas bautismales, todo eso desaparece y hay gozo. Mire, nada más un dato curioso. Tú cuando te bautices, tú vas a formar parte de esta iglesia. Voy a serle bien honesto, esta es una familia. Y como en toda familia hay hermanos buenos y hay hermanos no tan buenos. No. Aquí todos nos vemos bonitos. Sí, así. Pues te soy honesto, hay algunos que no. Bueno, están en la lucha, y lo bueno es que están aquí. Porque solo aquí el agricultor divino puede cambiar la cizaña en trigo. Hay hermanitos que andan diciendo: no traigan cizaña a la iglesia. Pues si aquí es donde se convierten en trigo. ¿Ah? Dígame usted. O ven a un hermano mal parado que hace su sinvergüenzada: hay que sacar a este. ¿Cómo? Aquí es donde hay esperanza. Allá afuera no, hermano, allá está solo el diablo y la perdición. Amemos al pecador como Cristo le ama. Tú vas a pertenecer a esta iglesia. No le hagas caso a los que se portan así medio raro. Busca hermanos de esos buenos. A mi hermana Dorita, hermano Salvador Hernández, les debo todo. Mi familia y yo les debemos todo. Nos amaron, nos cuidaron, y por eso estamos nosotros aquí. Porque hubieron hermanos que se preocuparon. Ay, ese pobre tío, pero no, hermano, ese la tenía negra. No porque fuera negro, ¿verdad? No había iglesia en Etiopía, ni un cristiano. Cualquier junta hubiera dicho: ¿y para qué lo bautizamos? Allá perderse, este solo para mojarlo. Sí. Según la tradición, Etiopía fue el primer país de África que tuvo una iglesia cristiana. Y su fundador fue ese hombre. Este hombre de la historia. Hay algo importante, porque tenemos miedo a fallar. Pero veamos un detalle en el bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, verso 16 al 17. Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay 3 lecciones importantes en este pasaje. En primer lugar, el bautismo es por inmersión. Para que Jesús saliera del agua, primero tuvo que haber estado sumergido. El bautismo no es por aspersión, no es con chorrito, no es. Salió una noticia en una iglesia aquí en Estados Unidos. Eran muchos los que se iban a bautizar, así que los bautizaron, llamaron al cuerpo de bomberos y pusieron a toda la gente así en un estadio, ¿verdad? Y a manguerazo limpio, le echaron así el agua con una manguera porque eran demasiados. Pero no es así. El bautismo es por inmersión en agua. Segunda lección:
La divinidad completa estuvo en ese bautismo. Estuvo el Padre, estuvo el Hijo y estuvo el Espíritu Santo. Porque los tres están interesados en que tú te bautices hoy. Porque los tres desean salvarte. Y la tercera lección, quizás la más importante, es que el Espíritu Santo fue derramado sobre Jesús. Y así será derramado sobre tu vida cuando seas bautizado. Al leer los evangelios miramos nosotros que después de que Jesús fue bautizado, se fue al desierto a enfrentar a Satanás y lo venció. Pero primero recibió el poder del Espíritu Santo. Hechos 2, 37 y 38 nos dice la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En primer lugar, el bautismo para perdón de los pecados. Hoy el Señor te borra de plumazo todos tus pecados. Miles, cientos de miles te los borrará. Porque eso es lo que ha prometido Él. Pero no es lo único. ¿Y para qué me das? Le dijo: y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo se recibe para convertirnos en siervos evangelizadores, en siervos de la iglesia del Señor. Dice Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué es ese poder? ¿Para sentirme contento? ¿Para brincar? Para eso es. ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Y me seréis testigos. La promesa del Espíritu Santo es que vendrá sobre nosotros cuando nos bauticemos, para que nos convirtamos en testigos. Escuché el sábado decir a alguien, hablar de un hermano recién bautizado, y que este hermano traía visitas y andaba haciendo la obra. Es que así es. Si alguno ya está viejo, está en la iglesia y no hace eso, tenga cuidado, perdió el poder del Espíritu Santo. Esa es la señal. No me venga con cuentos. Es que él sí está ungido porque sabe cuánto sabe de la Biblia. ¿Qué importa cuánto sepas de la Biblia si no eres capaz de traer a una persona a la iglesia? No vale nada, hermano. Discúlpeme que te lo diga de esta manera tan así seria. Tú podrás tener 40 años de bautizado y saberte la Biblia de pasta a pasta, pero eso hasta el diablo se la sabe. Y no por eso se va a salvar. Primero recibimos el Espíritu Santo para ser evangelizadores, para servir la iglesia y servir al mundo. Romanos 8:9. Pero también para esto: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo en segundo lugar? Para vencer las tentaciones, para dejar a un lado las obras de la carne. O sea, el Señor te trae, te salva, te perdona, pero no te deja solo. Te da su Espíritu Santo para servir a la iglesia, y te da su Espíritu Santo para vencer la tentación, para vencer el pecado. Es que no voy a poder, hermano. Es que no eres tú. Ya no vivo yo, dijo el apóstol, vive Cristo en mí a través del Espíritu Santo. Un turista europeo, imbuido por la ideología del superhombre moderno, liberado de la esclavitud religiosa, paseaba por África cuando se encontró con un indígena leyendo la Biblia. Este turista posmoderno saluda al indígena y le dice: no leas ese libro que no sirve de nada. ¿En qué te ayuda? Por lo pronto le dijo el indígena: ¿te ayuda a ti? ¿A mí? ¿Por qué a mí? Muy sencillo, respondió el nativo. Antes de leer este libro, yo era caníbal. Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal.
Tú solo no puedes cambiar tu vida. Algunos quieren ser buenos para venir a Cristo. ¿Cómo vas a ser bueno si estás metido en pecado? Peor aún, habemos cristianos que esperamos que los que quieren venir al Señor se porten bien antes de venir. ¿Cómo? No ha habido una transformación. Si yo pudiese cambiar antes de venir a Cristo, ¿para qué lo necesito? Necesitamos a Cristo para cambiar. Hasta que nos entregamos, hasta que nos bautizamos, tenemos el poder de cambiar, de ser transformados. Pero hay que venir al Señor. Hoy aprendimos que después del altar del sacrificio en el tabernáculo, el pecador en su camino de la salvación se encontraba con la fuente de agua. Si el sacerdote entraba al tabernáculo sin lavarse de la fuente, el sacerdote moría. La fuente es símbolo del bautismo. Solo por medio del bautismo podemos obtener eterna redención. No hay otro medio, no hay otro camino. Yo te lo prometo que si hubiera otra manera, yo te lo diría, pero no hay otra. Sí. Allí estaba María ese sábado en la mañana. Parada a la orilla de la pila bautismal, a punto de descender. En ese instante, su vida pasó por su mente. Tantos sufrimientos en su niñez y en su juventud. Conoció a un hombre y creyó que con este hombre le iba a ir mejor. Conoció a Juan. Toda la gente le decía: María, ese hombre no es bueno. Ahí se va a componer después. Cuidadito. Todo lo que un hombre es de novio, se toma una cervecita y tú dices: ay, se va a arreglar después. Más bolo va a ser después. ¿Para qué me casé con Juan? María estaba ahí. Juan la maltrataba física y verbalmente. Era un monstruo. 3 días atrás María había entrado a una conferencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El pastor Valdemar Benítez estaba dando esa campaña. Hizo el llamado a entregar su vida al Señor Jesús. Y María, que pasaba por la peor crisis de su vida, en las palabras de aquel predicador, escuchó esperanza y decidió bautizarse. Estaba ahí, a punto de bajar. Y se acordó que la noche anterior su marido, el Juan, la había amenazado de muerte. Si te bautizas, yo te voy a matar. Juan era un hombre de pistola, hermano, y cumplía lo que él decía. Dio otro paso, y cuando sus pies tocaron el agua, comenzó a sentir felicidad y paz. Descendió y fue bautizada. Nunca en su vida había sentido tan grande y profunda felicidad. Ese sábado María pasó su primer sábado guardando el sábado con sus 3 pequeños hijos. Tenía años de no pasar un tiempo así con sus niños por el trabajo. En la noche llegó el Juan, aquel hombre cruel, despiadado, con la pistola en la mano.
con que te bautizaste. ¿Por qué te bautizaste si yo te dije que te iba a matar? Ya listo para disparar. Tranquilamente, María le respondió: lo que mi Jesús me ha dado, tú jamás me lo podrás dar. Nunca he sido feliz contigo. En pocos días que tengo de conocer al Señor me ha llenado de felicidad. Puedes matarme, haz lo que tú quieras, pero hoy me bauticé y el Señor me ha dado la vida eterna. Y si yo muero el día que el Señor venga, me levantaré y viviré para siempre con mi Señor, libre de ti y de tus maltratos. Algunos quieren que primero Dios les haga un milagro para bautizarse. María confió que primero uno se entrega al Señor y después el Señor hace los milagros. Fue un 31 de mayo de 1986 que María del Rosario Arévalo de Machado, mi madre, se bautizó a pesar de las amenazas de muerte de mi padre. Si ese día mi madre se hubiese acobardado, si ese día se hubiese dejado manipular por Satanás, si no se hubiese bautizado, yo no estaría aquí esta noche en el nombre de Cristo ofreciéndote la oportunidad de ser salvo. Lo más seguro es que tú no estés siendo amenazado de muerte para que no te bautices. Quizás estés pasando por otras situaciones también difíciles, pero yo te invito a que tomes la decisión por Cristo Jesús.